Imagina un mundo donde cometer un crimen terrible no significa morir, sino algo mucho peor. Un castigo eterno donde los criminales más peligrosos son obligados a luchar en batallas imposibles contra monstruos y demonios. En este mundo, la peor sentencia que puede recibir una persona no es la muerte. Es ser condenado a convertirse en héroe. Esta es la historia de Sentenced to be a Hero, una fantasía oscura donde incluso los protagonistas son criminales obligados a luchar por la humanidad. La historia ocurre en un mundo donde la humanidad vive bajo constante amenaza. Criaturas monstruosas, demonios y fuerzas oscuras aparecen constantemente y ponen en peligro ciudades enteras. Durante años, los reinos han luchado contra estas amenazas con ejércitos normales, pero las batallas son cada vez más difíciles y las pérdidas humanas siguen aumentando. Entonces los gobernantes crean una solución tan cruel como efectiva. En lugar de ejecutar a los criminales más peligrosos, deciden convertirlos en armas. Las personas que cometieron los peores crímenes reciben una sentencia especial: ser enviados al frente de batalla como héroes forzados. Pero en realidad no son héroes. Son prisioneros utilizados para sobrevivir en misiones imposibles. A cada uno de estos criminales se le coloca una marca mágica que controla su destino. Esta marca los obliga a obedecer las órdenes del reino. Después son enviados a luchar contra monstruos, demonios y amenazas que incluso los ejércitos normales no pueden enfrentar. Las misiones son extremadamente peligrosas. De hecho, muchas de ellas están diseñadas sabiendo que los condenados probablemente morirán. Pero aquí viene la parte más cruel de este sistema. Si un condenado muere durante una misión, no queda libre de su castigo. Gracias a la magia del reino, pueden ser revividos para continuar luchando. Esto significa que su sentencia puede durar para siempre. No importa cuántas veces mueran, no importa cuánto sufran. Su destino es luchar una y otra vez. La historia sigue a uno de estos criminales condenados, un hombre con un pasado oscuro que fue sentenciado a esta terrible forma de castigo. Ahora forma parte de una unidad especial compuesta únicamente por criminales. Cada miembro del escuadrón tiene su propia historia y sus propios pecados. Hay asesinos, traidores y criminales de guerra, personas que la sociedad considera irredimibles. Pero ahora, todos ellos son enviados al campo de batalla como si fueran héroes, aunque en realidad siguen siendo prisioneros. El protagonista pronto descubre que sobrevivir en este sistema es mucho más difícil de lo que imaginaba. Las misiones que reciben son prácticamente suicidas. Son enviados a lugares infestados de monstruos, enfrentan enemigos mucho más fuertes que ellos y muchas veces tienen que luchar sin apoyo. Para el reino, los condenados son simplemente herramientas desechables. Si sobreviven, pueden seguir luchando. Si mueren, pueden ser reemplazados. Pero incluso dentro de este sistema cruel, el escuadrón comienza a desarrollar algo inesperado: relaciones humanas. Al principio solo son compañeros obligados a trabajar juntos, pero después de sobrevivir a batallas imposibles, empiezan a confiar unos en otros. Algunos se convierten en aliados cercanos. Otros desarrollan rivalidades y algunos esconden secretos que podrían cambiar todo. Estas relaciones hacen que la historia no sea solo sobre batallas, sino también sobre supervivencia y redención. Porque aunque el mundo los vea como criminales, cada uno de ellos sigue siendo humano. Uno de los aspectos más interesantes de la historia es cómo la sociedad ve a estos llamados héroes. Aunque luchan para proteger a la humanidad, la gente común no los admira. Los temen, los desprecian y muchas veces los ven únicamente como criminales, incluso cuando arriesgan sus vidas para salvar ciudades enteras. Esto crea un fuerte conflicto dentro del protagonista, porque aunque lucha como un héroe, nadie lo reconoce como tal. A medida que avanzan las misiones, el escuadrón comienza a enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos. Algunas de estas criaturas son tan peligrosas que incluso los soldados más experimentados del reino temen enfrentarlas. Pero los condenados no tienen opción, deben luchar. Con el tiempo, el protagonista comienza a cuestionar el sistema que controla sus vidas. Empieza a preguntarse si realmente están luchando por la humanidad o si simplemente están siendo utilizados por los gobernantes. Mientras más misiones completan, más secretos empiezan a descubrir sobre el mundo y sobre la guerra que están peleando. Y poco a poco se revela que la situación es mucho más compleja de lo que parecía al principio.
El verdadero conflicto de la historia no es solo sobrevivir contra monstruos, también es descubrir qué significa realmente ser un héroe. ¿Puede un criminal convertirse en héroe? ¿Es posible encontrar redención después de cometer errores terribles? ¿Y qué pasa cuando las personas que te obligan a ser un héroe no necesariamente son las buenas? Estas preguntas comienzan a cambiar la forma en que el protagonista ve su propio destino. A medida que la historia avanza, el escuadrón se enfrenta a decisiones cada vez más difíciles. Algunos empiezan a pensar en rebelarse contra el sistema. Otros solo quieren sobrevivir un día más. Pero todos saben que su destino está atado a un mundo que los ve como herramientas y no como personas. Sentenced to be a Hero presenta una historia oscura, donde la línea entre héroe y criminal es extremadamente delgada. Un mundo brutal donde los protagonistas no son elegidos por su nobleza, sino por sus pecados, y donde cada batalla no solo es contra monstruos, sino también contra su propio pasado. Con una premisa única, personajes complejos y un mundo lleno de peligros, esta historia se ha convertido en una de las fantasías oscuras más interesantes para los fans del género. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que un criminal puede convertirse en un verdadero héroe? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan los resúmenes de anime, manga y series, suscríbete al canal para ver más contenido como este.